Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una serie de 2 charlas convocadas por Confer Euskadi para ser seguidas online por las comunidades de religiosos y religiosas de Euskadi, también de otros lugares. Anualmente, por esta época de mayo, Confer ofrece 2 charlas formativas. Las de este año las impartirá el profesor de la Facultad de Teología de Vitoria, Jesús Martínez Gordo, y en ellas condensará pues, lo publicado en uno de sus libros en ediciones SOAC, titulado Del Tabor al Calvario, una espiritualidad con carne. Partiendo de que el sentido de la vida cristiana es el amor y de que Cristo nos convoca al amor y para ello nos libera, pues el punto de partida es que el amor es vulnerable, además de entrega, y quien ama conoce el sufrimiento, y el amor mismo es un cierto despojo. Pero en ese despojo hay también una experiencia de plenitud, una experiencia que podemos adjetivar de tabórica, pero que tiene también el riesgo de quedarse en un círculo narcisista y que ha de tener en cuenta que amar tiene pues un paso del tabor al calvario, a la incomprensión, a veces pues a la apariencia de nulidad, de entrega como pérdida. Solía recordar el escritor Bernardo Achaga la costumbre de los mineros de Salzburgo que todos los años pues introducían hasta el fondo de la mina una rama de pino y ha pasado un año lo sacaban y la encontraban cubierta pues de cristales de sal y lo celebraban porque veían que el fondo de la mina tenía pues vitalidad, tenía riqueza productiva y que ellos iban a poder seguir trabajando en la mina. De manera parecida es pues el tránsito también del Calvario a la resurrección. Pues de 3 pasos importantes en la vida cristiana simbolizadas en el Tabor, en el Calvario y en el Monte de las Bienaventuranzas, nos va a ofrecer 2 ilustrativas charlas Jesús Martínez Gordo. A él la palabra. Muchas gracias, Pachi, por la presentación. Muchas gracias al Instituto de Vida Religiosa de Vitoria y a todos ustedes que están online. Bueno, voy a presentar el último libro que he escrito, que se titula Entre el Tabor y el Calvario, una espiritualidad con carne. En realidad, este libro se tendría que haber titulado Entre el Monte de las Bienaventuranzas, el Tabor y el Calvario. Es lo que en alguna otra ocasión he escrito, que son los 3 8000, los 3 montes referenciales de una espiritualidad y de una teología cristiana. Lo que pasa es que el título sería insoportablemente largo y entonces pues me decanté con la editorial por el título que actualmente se conoce, que es Entre el Tabor y el Calvario, pero hay un monte anterior que hay que tener, yo por lo menos, y creo que todos los cristianos tenemos muy presente, porque es el monte donde está el programa de Jesús, donde la palabra brota de Jesús con particular fuerza. El libro que ahora presento y que intentaré presentar, por lo menos en algunos capítulos que me parecen que pueden ser interesantes, consta en realidad de 7 capítulos, que se podrían agrupar en 3 o 4, pero bueno. Un primer grupo de capítulos, los 2 primeros, están dedicados a lo que llamo y se reconocen como las nuevas espiritualidades, que básicamente me centro en el primer capítulo en la espiritualidad atea. Asistimos ya desde, no es algo nuevo, ya desde hace muchos siglos, hay una espiritualidad y pensadores y creyentes que reivindican una espiritualidad sin Dios y por tanto atea. Este es el primer capítulo. Yo en el libro, por no detenerme ni ampliar desmedidamente este libro, me centro en un autor que ha tenido y sigue teniendo una cierta
notoriedad y actualidad en nuestros días, que es André Comte Sponville, del cual espero hablar hoy algún puntito. Hace una breve presentación de este capítulo para indicar los puntos de convergencia, pero también los puntos de singularidad propiamente cristiana, a diferencia de este tipo de espiritualidad que se autopresenta como atea o no creyente. Hay un segundo capítulo que está dedicado a las nuevas espiritualidades y que, bueno, lo que se llama las nuevas espiritualidades, y concretamente a lo que yo entiendo que son 5 puntos capitales de las nuevas espiritualidades, que es su reivindicación de la no dualidad o de la unidad advaita, su reivindicación del silencio, su reivindicación de la transpersonalidad y lo transegoico, su pretensión, en cuarto lugar, de ser la religión y la espiritualidad de futuro en algunas de estas espiritualidades, y una última consideración sobre la presencia de lo que entiendo que es importante para un cristiano, que es la carne, dónde está la carne en estas nuevas espiritualidades. Me gustaría hoy, por lo menos, presentar 2, por lo menos, de estos rasgos de las nuevas espiritualidades, marcando los puntos, o de estas búsquedas, marcando los puntos de convergencia, pero también de divergencia y de singularidad que tiene una espiritualidad cristiana. Hay un segundo bloque en el libro, hay 2 capítulos dedicados a lo que me parece que es el corazón de la espiritualidad cristiana, que, puesto que son interpelaciones que vienen de las nuevas espiritualidades, bien sean creyentes o ateas, me parece que es oportuno volver a proponer y a repensar, que es el concepto de la unidad, la unidad que yo llamo jesucristiana, la unidad entre el Jesús y el Cristo, que es diferente de la no dualidad advaita, que hay puntos de convergencia, pero que hay una diferencia y una singularidad, que es diferente también de la unidad o de la gran vida. Por ejemplo, en el budismo también hay puntos de convergencia, pero hay una singularidad en el jesucristianismo que me parece que es importante poner en esto, y que forma parte de la espiritualidad propiamente, que yo llamo jesucristiana. Y un segundo capítulo, que bueno, lo dedico a ese asunto, que yo no voy a tocarlo mucho porque es un poco más teológico, recojo, bueno, pues los debates y los años y siglos de debate que ha habido al respecto, porque en esto somos enanos subidos a las espaldas de un gigante que es toda una tradición de pensamiento de más de 2000 años, ¿no? Y de experiencia y de infinidad de millones de cristianos y de cristianos que han transitado por este tipo de espiritualidad. Y luego hay un segundo capítulo, que sería el cuarto del libro, que está dedicado a otro concepto y a otro punto capital dentro de la experiencia jesucristiana, que es la comunión. La comunión. Frente a cualquier otro tipo o al lado de otro tipo de espiritualidades que, por ejemplo, hablan de lo transegoico, de lo transpersonal, hay una singularidad en la espiritualidad cristiana que integra eso que se quiere reivindicar en algunas espiritualidades, pero va más lejos, con la categoría de la comunión, y que es a partir del misterio de la unitrinidad o de la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu. Que eso me parece que es muy importante ponerlo en valor, reivindicarlo, porque en realidad es algo que se vive en la espiritualidad y en la teología cristiana, es capital. Después de estos 2 capítulos, de ese segundo bloque dedicado a exponer un poco los fundamentos de la teología y de la espiritualidad jesucristiana y unitrinitaria, que son el concepto de unidad cristiano, jesucristiano, y el concepto de comunión unitrinitario, por lo tanto, de pluralidad, comunión, unidad y pluralidad, y por lo tanto diversidad, riqueza, un montón de cosas que son muy importantes dentro del mundo cristiano y católico. Hay un tercer bloque, que son el capítulo 5, en el cual me adentro hago un recorrido histórico o sistemático por un tipo de espiritualidad que es sorprendentemente muy desconocido entre los occidentales europeos, que es la espiritualidad cristiana ortodoxa, y que me parece que muchas
de las reivindicaciones que legítimamente se hacen desde las nuevas espiritualidades o desde algunas de las nuevas espiritualidades están perfectamente, creo yo, que están perfectamente presentes en en esta espiritualidad que es profundamente cristiana, deteniéndome particularmente en la espiritualidad esicasta, lo que se llama la espiritualidad esicasta o la espiritualidad que habla de la búsqueda de la unión y de la unidad espiritual, de la paz, del sosiego y de la unidad interior. Al hilo de este asunto quiero decir que cuando me adentro en la espiritualidad jesucristiana, Jesús y trinitaria, me parece que lo propio y lo singular de una espiritualidad cristiana, he dicho los tres montes, el monte de las bienaventuranzas, que es donde está el programa de Jesús juntamente con Mateo 25, 31, que es, digamos, la parábola del juicio final. Ahí está el programa de Jesús. Está el monte Tabor, que bien se está aquí, todo el elemento de, digamos, de experiencia, de gratuidad, bueno, pues de sosiego, de paz, ¿no? Es muy importante, que yo creo que es un aspecto que reivindican acertadamente las nuevas espiritualidades. Y hay un tercer monte, que es el monte Calvario, que es la identificación de Jesús con los últimos de este mundo, con los crucificados de nuestros días, que también forma parte de la experiencia cristiana. Y, por tanto, la referencia, cuando yo hablo referencia a la comunión y a la articulación, estoy haciéndome referencia a que son legítimas bueno, pues acentuaciones de uno de estos tres montes, pero lo propiamente cristiano es la circulación entre estos montes, aunque haya gente, personas, comunidades que quieran tener su residencia preferente en uno de estos tres montes. Lo que lo hace propiamente cristiano y en ese sentido católico, según el todo, entendido según el todo, es que hay que circular entre los tres montes. Yo puedo tener perfectamente mi residencia espiritual y teológica en el Tabor, pero tengo que pasar de vez en cuando por el Calvario y desde luego tengo que tener siempre presente el programa del Monte de las Bienaventuranzas. Y probablemente, si tengo presente el Monte Tabor, probablemente seré una persona con una sensibilidad y una teología y una espiritualidad fundamentalmente que busca, que atiende sobre todo a la paz, al sosiego, a la tranquilidad, pero de vez en cuando ese sosiego, esa paz y esa tranquilidad, si es una espiritualidad jesucristiana y unitrinitaria, se ve agitada por el clamor de Jesús y de los crucificados de nuestros días, en los tabores de nuestros días, y tiene muy presente siempre la referencia del programa de Jesús en el monte de las Bienaventuranzas. Y lo mismo podríamos decir en esto. Bueno, pues en el quinto capítulo, primero del tercer bloque, hago un recorrido por la espiritualidad ortodoxa, porque es una espiritualidad que es tradicionalmente, incluso en nuestros días, es particularmente atenta a lo que puede ser una preferencia por una espiritualidad tabórica o por, dentro de los tres montes, da y prima todo lo que es Tabor, lo que es sosiego, paz interior, pero como cristiana que es una espiritualidad que tiene también muy claro los calvarios actuales, el amor, el ágape, y tiene muy claro, evidentemente, también el programa del Monte de las Bienaventuranzas y, por lo tanto, la palabra juicio final. Bueno, ese es el quinto capítulo, está dedicado a esta espiritualidad, digamos, ortodoxa, para mostrar cómo es una espiritualidad profundamente cristiana que sintoniza con algunas de las reivindicaciones de las nuevas espiritualidades, pero va más allá, sencillamente porque no se queda solo en el Tabor, sino que tiene muy presente el programa de las bienaventuranzas y tiene muy presente que el seguimiento y la experiencia, la paz interior, está atravesada también por la provocación y el aguijón de los calvarios contemporáneos, como buenos cristianos que son, porque tiene muy presente que Jesús sigue estando y sigue siendo crucificado y que el encuentro con Dios, con el Dios de Jesús de Nazaret, se da también en los calvarios actuales. Y además es incluso el test de verificación, porque la experiencia para los ortodoxos es por participación, ¿no? Por participación de la relación y del contacto y de la relación con Dios, allí donde se hace presente, que no es solo en la intimidad de uno mismo, también es en los calvarios actuales y en el ejercicio de la caridad y la promoción de la justicia, etcétera. Bueno, o en el hospedaje de los necesitados. Dentro de este tercer bloque hay un segundo capítulo que está dedicado, que es el más largo, está dedicado a la tradición
y a la teología y a la espiritualidad en el mundo latino. En el mundo latino, y fundamentalmente en la Iglesia latina, ¿no? En la Iglesia latina, a diferencia de la ortodoxa, el acento está puesto fundamentalmente en la proclamación, en el programa del Monte de las Bienaventuranzas y en el Monte Calvario. Pero, evidentemente, se prima y mucho también la experiencia tabórica. Entonces, aquí me detengo un poquito más, pues porque es la tradición, probablemente es la tradición de la que participamos la inmensa mayoría de los lectores y porque sospecho que es probablemente una tradición espiritual y teológica, las dos cosas a la vez. Yo hablo de teología como discurso y de la espiritualidad como experiencia. Bueno, pues es probablemente muy desconocida. Y aquí me dedico fundamentalmente en hacer un recorrido muy breve del primer milenio con los grandes, con los padres, santos padres, ¿no? Y de pues, algunas convicciones que brotan fundamentalmente de la experiencia religiosa y de la mística cristiana que brotan de la identificación de Jesús con los pobres. Lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no? Mateo 25, 31, el programa del Monte de las Bienaventuranzas, el destino universal de los pobres y toda la teología y toda la espiritualidad que hay al respecto en los santos padres griegos, de Oriente y latinos. Y luego, bueno, pues a lo largo del primer milenio voy poniéndome el acento, bueno, pues en un problema que tiene la tradición latina a partir del constantinismo, del reconocimiento del cristianismo como la religión del imperio, y es que asistimos a un doble discurso dentro de la teología y de la espiritualidad latina, y es que como tendencia general la autoridad en la Iglesia, los responsables, los ministros dentro de la Iglesia, están más ocupados en ser la referencia, digamos, de unidad política, puesto que el imperio se ha derrumbado, que atender bueno, pues a lo que es propiamente el encuentro, la experiencia religiosa con Dios en sus preferidos, en sus mediaciones, y por lo tanto no solo también en la escritura, en la Eucaristía, pero también en la historia. Bueno, esto va poquito a poco, se van cruzando dos sensibilidades dentro del mundo latino, que en el segundo milenio, que es un poquito analizado con un poquito más de detenimiento, pues va a provocar algunas importantes decisiones y aportaciones teológicas y espirituales que han marcado para bien la historia de Europa y la historia de la humanidad, gracias fundamentalmente a muchos santos, mártires y místicos, y a algunos responsables de la Iglesia, pero muy poquitos, hay que decirlo, vamos, muy poquitos. Y entonces, pues sobre todo me fijo fundamentalmente en algunas cuestiones que son varias. Primera, ¿qué supone el reparto universal de los bienes que está en la tradición cristiana y qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Segunda cuestión que voy abordando a lo largo del segundo milenio, ¿qué supone la identificación de Jesús con los últimos del mundo? ¿Y qué importancia tiene eso en los grandes santos y místicos del siglo I y del milenio I y del milenio II? Y eso pasa, ¿por qué? Pasa por la cuestión de la limosna, de la espiritualidad cristiana brota la práctica de la limosna, la limosna brota de la práctica del ayuno, que es un ayuno fundamentalmente para aportar limosna a lo que se deja de comer o aquello en lo que se ayuna. De ahí brota, bueno, pues en un momento posterior, el reconocimiento de que Jesús se hace presente en los cautivos, con el problema sobre todo del Islam en el norte de África y en la parte oriental, que es donde el cristianismo experimenta un desarrollo espectacular que en el mundo latino solo se va a alcanzar en el siglo XIII, pero en el primer milenio, eso en el mundo ortodoxo oriental adquiere un desarrollo, la teología y la espiritualidad espectacular,
a través de distintas modalidades de espiritualidad, que también expongo ahí en el libro, a través de los eremitorios, los cenobios y pues todo ese tipo de espiritualidades, incluso también de la espiritualidad en el mundo, en la calle, a través de los laicados, de los padres y de las madres del desierto, también madres del desierto. Bueno, y luego aparecen las identificaciones de Jesús con determinados colectivos que están particularmente despreciados. El caso de los cautivos en los trinitarios, que es el primer, digamos, la primera institución que, bueno, pues reconoce que una tercera parte de sus bienes, y se persiste todavía en nuestros días, tiene que ser puesta al servicio de la recuperación de los cautivos. Eso nos va a llevar más adelante al reconocimiento del crucificado en los indios, a través del descubrimiento o encubrimiento, me da lo mismo, no entro en ese debate de América Latina, y todos los debates que hay al respecto, y cómo en ellos hay una experiencia de encuentro, y brota todo ese discurso, brota de una experiencia, de un encuentro con Dios que sigue siendo crucificado, que es muy propio de la teología latina. Aparece todo el problema del mundo obrero y por lo tanto el problema sobre todo digamos en el Renacimiento, pero sobre todo en el mundo, en la época del Barroco, la huida del campo a las urbes, a los burgos, a las ciudades, y aparece todo el mundo obrero, y por tanto todo el lumpen. Bueno, y ahí aparece pues el reconocimiento de que estamos asistiendo a los nuevos parias, que son también el rostro de Dios, y ahí aparecen infinidad de, bueno, muchísimas personas, santos y teólogos y gente de bien, que se da cuenta de que la espiritualidad tiene que traducirse en programas de acción samaritana, y ahí viene pues no solo el samaritanismo que aparece en el mundo, digamos, latinoamericano, con las reducciones, sino que aparece todo el samaritanismo que aparece con el mundo de los cautivos, la acogida de los, digamos, en los trinitarios, aparece todo el samaritanismo que brota de los hospitales, como no centros de enfermedad, sino centros de acogida de gente que viene del campo y que se queda entre el cielo y la tierra, no tiene dónde acogerse, son los hospicios, las casas de hospedaje, de acogida, y aparecen todos los programas samaritanos de promoción de los hijos de los obreros para que puedan tener el mismo nivel que aparece de santos y de gente de una profunda espiritualidad que se ha traducido en programas samaritanos de actuación y muchas más que aparecen ahí. Bueno, en este capítulo hablo de estas cuestiones y hablo de abordo otras cuestiones que en nuestros días van provocando este tipo de espiritualidad y de teología. Son cuestiones que van provocando y contradicciones que van apareciendo en la comunidad. Ya sé que esto es un tema enorme, infinito, ya digo que esto no va a ser posible tocarlo todo, aunque me gustaría tocar algunas cuestiones, pero veo que ya, solo ya en el precalentamiento, ya me estoy aquí, todavía no he tocado el PowerPoint. Bueno, y hay un último capítulo, con el cual cierro el libro, que es donde analizo una cuestión que me parece que es importante, y es saber si es posible, porque me parece que es una pretensión en algunas de las nuevas espiritualidades, saber discernir si desde un punto de vista teológico es posible mantener una relación directa con Dios sin mediación. Bueno, yo personalmente, y me apoyo, me parece que esto, me apoyo en algunos de los santos y místicos más importantes, para sostener que no es posible una relación directa con lo que decimos cuando decimos Dios, que toda relación con Dios está mediada. Está mediada o bien por aquellos en los que Dios, el Dios de Jesús de Nazaret, ha querido asociarse libre y amorosamente, o está condicionada y mediada por nuestra propia subjetividad y por nuestra propia experiencia. Y por lo tanto, nuestra relación con Dios siempre está mediada. Por lo tanto, es lo que algunos místicos hablan de la mediación, de una inmediatez mediada. Una cuestión que me parece importante. Y para reivindicar en el último capítulo, y acabo con eso, lo que he dicho antes, la circularidad
entre los distintos montes y la enorme riqueza y pluralidad de espiritualidades que hay en el mundo cristiano y católico, unas espiritualidades que son más sensibles al Tabor, otras más sensibles, pero que circulan por los otros montes, unas espiritualidades que son más sensibles al programa de las bienaventuradas, pero que también circulan y de vez en cuando se pasan por los otros dos montes, y otro tipo de espiritualidades que son más sensibles al Calvario, pero que también circulan, y que en este equilibrio permanentemente inestable, que es lo propio de la espiritualidad jesucristiana y unitrinitaria, es importante mantener ese equilibrio que es permanentemente inestable, siempre permanentemente inestable. Y bueno, creo que cuento, no sé si me cuento ahí, lo cuento en otro sitio, una anécdota que pasa en el pueblo en el que sirvo como cura, cuando puedo, y es lo que llamo en la ruta del colesterol. En el pueblo en el que, bueno, pues yo suelo salir a pasear de vez en cuando y me encuentro con muchos conocidos y gente de la parroquia, la mayoría jubilados, que han pasado siempre o con relativa frecuencia pasan por los médicos para hacerse una analítica. Y bueno, pues muchas de estas personas saben perfectamente algo que nosotros conviene que tengamos presente, y de eso, con esta cuestión cierro este libro en ese último capítulo, que es que hay un exceso, que hay dos mojones, dos fronteras que no podemos, a las que tenemos que estar particularmente atentos, que es una frontera por defecto o por exceso. Y que cuando yo hablo de equilibrio permanentemente inestable entre los tres montes que hay que circular, hay que hacer cuidando no incurrir o en defecto o en exceso. Porque, como muy bien saben los jubilados y las jubiladas que hacen la ruta del colesterol en Basauri, el pueblo en el que yo sirvo como cura, pues saben que si no cuidan, tienen un problema de azúcar por defecto, tienen un problema de hipoglucemia y que pueden padecer muerte por falta de azúcar. Y también saben que si tienen un exceso de azúcar, pues tienen también problemas, tienen un problema de diabetes. Y que lo propio de una espiritualidad cristiana es mantener ese equilibrio permanentemente inestable entre estos tres montes. O dicho de otra manera, entre la cabeza, que es el programa, el corazón, que es la experiencia, que es el Tabor, y los pies y las manos, que es la transformación, el compromiso, que es, ayudar a bajar a los calvarios, a los crucificados de sus calvarios, etc. Bueno, dicho esto, y con eso acabo el libro, reivindicando la enorme riqueza. Yo casi me atrevo a decir que hay tantas espiritualidades como cristianos hay en el mundo y somos unos cuantos miles de millones. Creo que sí, creo que no hay dos espiritualidades iguales. Es más, creo que a lo largo de nuestra vida, de la misma manera que no hay dos analíticas de azúcar iguales, como tampoco las hay incluso a lo largo del mismo día, tenemos distintas analíticas, porque según los momentos y circunstancias vamos acentuando un elemento u otro. Y de ahí la enorme riqueza y pluralidad, pero lo importante es tener presente lo del equilibrio, porque podemos incurrir solo. Tabor nos lleva, alguna vez lo he dicho, a padecer un problema de diabetes, que yo creo que es un riesgo que tienen algunas nuevas espiritualidades, de diabetes, de tanta paz, de tanto... O, bueno, pues eso, a morir por exceso de sosiego, de paz, por no mantener el equilibrio. Claro, pero solo Calvario y solo cruz, sin un poco de Tabor y sin programa, puede hacer que la experiencia religiosa puede ser una situación excepcional. Probablemente esta gente es a la que Dios mirará, sospecho, que con más afecto, cercanía y cariño, pero Dios, yo creo que no quiere en el Calvario, en los Calvarios actuales, no quiere más crucificados. Quiere gente que ayude a bajar a los crucificados, pero no quiere más muertos ni más crucificados achicharrados. En todo caso, nosotros, los cristianos, estamos llamados a la santidad, no al martirio. El martirio tiene que ser sobrevenido, pero cuando es buscado es peligroso. Quiere decir que algo no funciona, no va bien. Y tampoco quiere Dios tanto discurso, tanta monte de las bienaventuranzas, que no, si no está bañado por un poquito
de experiencia tabórica, de encuentro gozoso con Dios en sus múltiples infinidad de anticipaciones, murmullos, destellos que los hay a patadas en el mundo, pues Dios no te conviertes en un charlatán, en un ideólogo. Y si de vez en cuando pues no te manchas, pues tampoco eres un teórico del discurso, pero que no sabe mantener ese equilibrio permanentemente inestable. Dicho esto, que he hecho una presentación general del libro, quiero decir que este libro es una segunda parte de otro libro anterior, que lo titulé en su día, Ateos y creyentes, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Y yo este libro, que es un diálogo pues, con el mundo del ateísmo, reivindico que es posible que es la explicación teísta o deísta es racionalmente más consistente que las explicaciones aleatorias, azarosas o materialistas brutas que hay en algunos ateísmos que circulan por ahí en estos momentos. Bueno, lo he vuelto a presentar hace 15 días, un mes pasado, en el Instituto de Tradición de Teología y Pastoral porque quedó interrumpida la presentación por la pandemia. Bueno, pues es continuación de este libro, porque este libro acabo diciendo que este Dios que se transparenta y que se hace presente en infinidad de, digamos, de mediaciones y del cual es posible hablar a través de las evidencias científico-empíricas que se vienen alcanzando en la astrofísica, en la protobiología, en la antropología moderna. De este Dios, además, no solo podemos hablar racionalmente, sino que lo podemos experimentar y mantenemos una relación con él. Y a esto obedece este libro, es decir, cómo es posible la experiencia de Dios. Bueno, y entonces, si me permitís, voy a ver si me da tiempo a explicaros alguna cosita más de lo que es propiamente el libro. Algún capítulo, por lo menos. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, media horita. Bueno, no está mal. A ver. ¿Esto está bien así? Sí, ya está, esto es. Creo que lo tenéis en pantalla, ¿no? Entre Tabor y el Calvario, una espiritualidad con carne. ¿Por qué pongo el título de una espiritualidad con carne? Bueno, pues porque, por un lado, vengo de un debate con ateos entre ateos y creyentes, donde reivindico que es posible hablar de Dios de una manera racionalmente consistente, incluso más consistente que las explicaciones que dan algunos ateos sobre esas cuestiones. Y digo además que este Dios tiene carne. No es un Dios que está solo en la cabeza, no es un Dios que está solo en mi experiencia y mi intimidad, sino que se hace presente en él. Y entonces, bueno, pues explico un poquitín lo que es esto. Además de haber convertido el hecho de haber nacido católico en un destino por una elección continuada y de ser un deísta racionalmente consistente, bueno, pues esto viene de antes, del tema de qué decimos cuando decimos Dios, ¿no? Porque arranco del problema de que tú eres cristiano porque has nacido en la cultura y en el mundo latino. Si hubieras nacido en China serías taoísta. Claro, yo digo, vamos a ver, vamos a centrar la cuestión. La cuestión es que yo no tengo que dar explicaciones de lo que no soy responsable. Yo no soy responsable de haber nacido aquí. Yo soy responsable de haber erigido el cristianismo en una elección o de ser católico por una elección continuada, porque la entiendo que es racionalmente consistente. De eso sí que tengo que dar razón. Yo no tengo que dar razón de haber nacido en el País Vasco o en Bilbao y de ser bilbaíno o de ser hincha del Athletic de Bilbao. Yo tengo que dar razón de por qué he elegido el Athletic de Bilbao en mi equipo, como otros que han nacido en Madrid, pues lo son del Madrid, o en Cataluña lo son del Barcelona, o en Alemania o en Frankfurt, por lo son de otras escuadras o de otros equipos. Por lo tanto, yo lo que tengo que dar cuenta es de aquello que he elegido y he tomado la elección. Bueno, entonces hablo de ese asunto, de lo de que el ser cristiano es racionalmente consistente. Bueno, y entonces digo porque, y en esto me centro en esta cuestión, soy un teísta, Jesús cristiano, porque percibo en lo dicho, monte de las bienaventuranzas, en lo hecho, que es y acontecido en Jesús, Tabor y Calvario, y lo que nos ha encomendado, ¿no? Ir por el mundo, ¿no? Que si no era Jesús, si no era una anticipación de la historia, la anticipación de la historia, de lo que decimos Dios, cuando decimos Dios, se lo merecía ser.
Y de esto es de lo que quiero dar razón, porque yo lo he constituido en el absoluto, es decir, en algo totalmente definitivo en mi vida y en mi existencia. De esto es de lo que digo, de lo que quiero dar y de lo que yo experimento. Y las razones de mi adhesión incomparable y por ello absoluta a Jesús de Nazaret, bueno, lo hago un poquitín, cito aquí a Paul Ricoeur, ¿no? Es una adhesión a Jesús, a lo dicho, hecho por Jesús, y en ese sentido es una adhesión incomparable porque lo percibo como absoluta, porque en su existencia percibo lo que digo cuando digo Dios realizado de una manera única y excepcional. En ninguna otra persona lo percibo. Por eso soy seguidor de Jesús, por eso me identifico como Jesús y seguidor de Jesús. Tal percepción, esta manera que percibo, se encuentra fundada, como os he dicho antes, en los 3 montes o en los 3 8000 que vertebran su vida y que a mí me parece que son el corazón de la vida de Jesús. El de las bienaventuranzas, el Calvario y el Tabor. Y en los que estos, cuando contemplo esto, activan mi interés por estos montes y por lo que Jesús ha dicho y hecho, ¿no? Y constato en esta persona, en lo dicho y hecho por él, una sorprendente unidad de humanidad, realmente sorprendente, descolocante, y lo que digo cuando digo Dios, que me es fuente de consuelo y a la vez de provocación. Bueno, pues yo creo que esto es la clave de este asunto. Pero antes de dar razón de esta adhesión incomparable y absoluta, que me llevaría a los 3 8000, ¿no? Y que me explican por qué razones yo reconozco a Jesús como Cristo, ¿claro? Al Jesús histórico lo reconozco, percibo en Jesús, en el Jesús histórico, en lo dicho y hecho por él, percibo a Cristo, es decir, a Dios, a lo que digo que es Dios. Bueno, quiero dialogar, que son los 2 primeros capítulos del libro, de manera empática y crítica, con la espiritualidad atea, como he dicho antes, de Comte Sponville en el primer capítulo, y con las nuevas espiritualidades y concretamente con alguno de los 5 puntos. En primer lugar, con la espiritualidad atea de Comte Sponville. Me vais a permitir que vaya un poquitín rapidito. Comte Sponville lo tenéis allá a la derecha. Cuando leí el testimonio, que yo recojo en el libro, en este primer capítulo del libro, me llamó el testimonio de su experiencia religiosa, que él la cuenta y yo la traslado al libro. Me llamó poderosamente la atención cómo satisfacía buena parte de lo que Juan Martín Velasco, que es la pandemia, se lo llevó a este santa varón muy querido en esta casa, en el Instituto de Vida Religiosa, y un gran y excelente amigo, bueno, pues de lo que Juan Martín Velasco había caracterizado como una experiencia profana o atea, o espiritualidad atea, ¿no? Años antes de que Comte Sponville comunicara su experiencia, ¿no? Y entonces no voy a leer la experiencia de Comte Sponville porque es muy larga, pero sobre todo me centro en 2 cuestiones, en lo que Comte Sponville llama la experiencia y su narración, la explicación que da la experiencia, la explicación que da y lo que es propiamente la calidad de esa experiencia, para contrastarla con lo que es propiamente la experiencia cristiana, el corazón de la experiencia cristiana, porque yo creo que Comte Sponville es muy sensible a un aspecto de la experiencia cristiana, pero se queda corto, en mi opinión, como otro tipo de espiritualidades legítimas y, por tanto, de personas que están en búsqueda, que sintonizamos mucho con ellas, pero hay un momento a partir del cual nosotros, yo por lo menos, me desmarco de ellas porque se me queda corta, nada más, ni más ni menos. Bueno, pues Comte Sponville dice que la experiencia que tuvo en un bosque allá en el norte de Francia, cerca con la frontera con Bélgica, dice, le llevó a disfrutar de una paz inmensa, de simplicidad, de serenidad, encontrándose bien, y literalmente digo, sorprendentemente bien. También que no sintió deseo alguno de que terminara esa experiencia, ni necesidad de decírselo a sí mismo. Fue un momento bienaventurado, justo lo suficiente para saber lo que era la beatitud. Son expresiones de él, un momento de verdad, justo lo suficiente, ¿no?, para saber, pero por experiencia, que era eterna. Usa expresiones que están ahí recogidas. Y refiriéndose a la realidad o a lo que lo provocaba, que evidentemente él no dice que sea Dios, o lo que nosotros los creyentes decimos cuando decimos que es Dios, se refiere a ella, dice, como la presencia deslumbrante del todo.
Y habla de esto, de lo que provoca esta experiencia de beatitud, de sosiego, de paz, de tranquilidad, es decir, de tabor, en definitiva, que es la experiencia, el matiz al aspecto al que Comte Sponville es particularmente sensible, como también las nuevas espiritualidades al elemento de tabor. Mi hipótesis es que probablemente en la teología y en la espiritualidad de los últimos decenios del posconcilio se ha acentuado mucho el Calvario y el Monte de las Bienaventuranzas, igual no hemos cultivado debidamente el tabor y por eso hay este movimiento de reacción. Bueno, pues tenemos que ser lo suficientemente sencillos para reconocer que esto lo hemos quizá igual no tenido suficientemente presente y hay que recuperarlo, integrarlo en el circuito, en este circuito que hay que recuperar. Bueno, entonces habla del silencio audible, la luz con una vibración feliz, un sí eterno sobre un acorde perfectamente afinado, puro presente de la presencia. Empieza a usar un lenguaje que es, digamos, paradójico, contradictorio, sobre todo para los partidarios del lenguaje unívoco, y que está muy cercano al lenguaje de muchos místicos y de muchas experiencias religiosas. Bueno, lo recojo nada más, sin más cosas. Perdón, me he ido para atrás, ahora voy para adelante. Bueno, entonces, cuando yo leí esta leyenda, cuando yo leí este testimonio de Comte Sponville, automáticamente me vino a la memoria una famosa leyenda que los que son navarros la conocerán y que pongo a pie de texto para quien quiera escucharla y en YouTube, la está ahí, ¿no? Que es la experiencia de la leyenda de Fray Virila en el monasterio de Leire. Bueno, un monje, un abad que dándole vueltas a qué era eso, cuando leí lo de la experiencia de eternidad de la cual habla Comte Sponville, ¡pum!, me saltó el imaginario, me llevó a la leyenda de Fray Virila en el monasterio de Leire, porque este buen monje abad, dándole vueltas al tema de la eternidad, bueno, pues, acabó el pobre hombre, lógicamente, como debe de ser, mareado, un buen día, pues, y se fue a dar una vuelta por los alrededores del monasterio de Leire, hasta que fue al lado a una zona donde hay un manantial que está muy cerquita del monasterio, digo, porque yo alguna noche he tenido que dormir allí de campamento, de ruta, haciendo una ruta con la gente un poco más, cuando uno tenía un poquito más de pelo que ahora. Bueno, y entonces, pues, y ahí, bueno, pues llegó y se quedó ensimismado escuchando el canto de un ruiseñor, me parece que era, ¿no? Y bueno, se quedó ensimismado y cuando ya acabó el ensimismamiento, volvió al monasterio y trató de abrir la puerta del monasterio de Leire, se dio cuenta que la llave que tenía él no funcionaba y tuvo que llamar. Llamó, le abrió un monje al que no conocía él, se quedó que él le daba, dijo, anda, aquí hemos tenido algún monje ocupa, por lo visto. Y entonces, claro, dijo quién era él, dijo, y el portero que le dijo, no, ¿quién es usted? Y dijo, yo soy el abad. Bueno, ya os podéis imaginar la leyenda. Claro, entonces se plantea el problema de que nadie reconoce a este abad hasta que probablemente el bibliotecario se da cuenta de que alguna vez había leído en la biblioteca alguna narración de que hubo hacía 300 años un monje abad, Fray Virila, que se perdió y que desapareció, ¿no? Bueno, entonces en la leyenda se cuenta cómo ese momento de plenitud, de gozo, escuchando el canto del ruiseñor, pues que había sido un suspiro, digamos, de eternidad, para los seres humanos habían sido 300 años que habían pasado ya. Bueno, entonces, claro, me dije, bueno, pues esto es otra manera de entender lo que es la experiencia de eternidad que la que el mismo, Entonces, la cuestión que a mí me plantea Comte Sponville son dos cuestiones. Primero, que la experiencia de eternidad puede tener dos explicaciones, la que él da, que es experiencia sin más, o la explicación de por qué es lo que provoca esa experiencia. ¿Qué es eso del silencio audible? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es una cuestión que está ahí, que planteo, que enlaza con el libro anterior sobre qué decimos cuando decimos Dios y qué explicación es la más consistente. Y segunda cuestión, que probablemente es la más interesante, y esa experiencia de Comte Sponville, ¿para un cristiano es satisfactoria? Sí, pero para un cristiano la experiencia religiosa cristiana es algo más que caricia, es algo más que paz interior, que sosiego, que quietud, que tabor.
es una conjunción de caricia y aguijón, de tabor y de calvario. Y por lo tanto, en la experiencia de Comte Sponville y sospecho que de muchas de las nuevas espiritualidades, hay un problema de cómo articular la caricia con el aguijón, el tabor con el calvario. Y aquí creo que nos encontramos con una experiencia que reivindica legítimamente, probablemente en un mundo y una cultura líquida, que no está para muchos, parece ser que no está en algunos medios para muchos esfuerzos y entregas, reivindica la importancia del tabor, porque probablemente lo hemos olvidado durante mucho tiempo, sin calvario, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto me parece que es un tema que abordo en esta cuestión y no quiero tampoco detenerme mucho más, porque creo que se capta, primero, el discurso no es lo mismo, el discurso de la eternidad, porque en nosotros, creyentes y cristianos, además de la experiencia de eternidad, buscamos una explicación de por qué se da esa experiencia de eternidad. Y segunda cuestión, la experiencia como tal, nuestra, religiosa, cristiana, es no solo tabor, es también una experiencia de encuentro con Dios en la palabra, en su programa, y de encuentro con el Dios de la vida en la cruz. Las tres cosas a la vez. Yo suelo decir aquí, aunque soy cura de la diócesis de Bilbao, pero doy clases aquí en la Facultad de Teología de Vitoria, que Dios es caricia, aguijón, tabor, calvario y bienaventuranzas a la vez, es decir, a la vez. Las tres cosas a la vez, y que es importante circular. Bueno, entonces, el segundo capítulo, y creo que cuando eso no se tiene presente, pues hay búsquedas con las cuales nosotros andamos un camino, con Comte Sponville andamos un camino, pero claro, cuando Comte Sponville no quiere saber nada del Monte de las Bienaventuranzas y no quiere saber nada del Calvario, nosotros, bueno, pues vamos para adelante, seguimos nuestra andadura, porque entendemos que es una experiencia mucho más y un discurso más explicativo, más consistente racionalmente y más integrador. Y por eso yo soy cristiano, vamos, y por eso tiro para adelante. Bueno, en las nuevas espiritualidades, como os he dicho antes, hay 5 búsquedas de las cuales yo me voy a explicar 2 nada más, que son la no dualidad advaita, y voy a explicar, espero que me dé tiempo a hacerlo, el silencio, pero también voy a decir hasta dónde llegamos y compartimos esta búsqueda y a dónde ya yo creo que estas búsquedas se quedan cortas y nosotros andamos otros trayectos. Nosotros, quiero decir, los jesucristianos y unitrinitarios, es decir, los que partimos de la unidad de Jesús y Cristo y de los que creemos en un Dios que es comunión, de Padre, Hijo y Espíritu, que por lo tanto no estamos hablando de un Dios monista, sino de un Dios que es comunión, que es diversidad, singularidad y pluralidad a la vez, una vez más, a la vez. El silencio, no me da tiempo, no voy a explicar lo de lo transegoico, transpersonal, una cuestión que está muy de moda, con los famosos cuadros del boyero, del budismo zen, del gran silencio, la introspección, la compasión, pero bueno, es muy cercano todo esto. Bueno, está en el libro, algo tengo que dejar, concho, para que se lea en el libro. Tampoco me da tiempo el tema de la pretensión de universalidad. La cuestión de la diversidad reconciliada, yo creo que hay un poco de ingenuidad en algunas pretensiones, algunas propuestas de entender que el cristianismo está llamado a la disolución y a la desaparición y por lo tanto está emergiendo una nueva religión que va sin rostro, abstracta. Bueno, a mí me parece que eso es una ingenuidad, que desconoce lo que está pasando, ¿no? Mi tesis, y lo digo porque es una cuestión que venimos en Cristianismo Justicia, que es el colectivo del que yo también formo parte en Barcelona. Hemos trabajado este asunto, y lo digo en el libro, venimos trabajando de este asunto ya desde el año 92 o 93, hemos trabajado y hemos tenido distintos encuentros en su momento, pues hemos tenido incluso hasta con Raimon Panikkar y mucha más gente hablando de estas cuestiones. Y recojo alguna síntesis de toda esta cuestión sobre esta pretensión de universalidad, en mi opinión, ingenua. Pero bueno, lo digo con todo el respeto del mundo, sin tratar de ofender a nadie, y creo que más bien vamos caminando no hacia nuevas formulaciones religiosas, sino hacia un modelo de diversidad reconciliada, que es y creo que es lo que parece que es esto. Por lo tanto, no vamos a disoluciones de religiones, sino a reconocernos como diferentes y a tratar de buscar los puntos de contacto y de conexión. Creo que eso es mucho más sensato. Y luego, bueno, pues el tema de los imaginarios sin carga. Entonces, pasamos al siguiente. Voy a pasar al primer punto, que es
el tema de la no dualidad advaita, que es un tema que se ha puesto relativamente de cerca, de moda en estos últimos años, ¿no? En las nuevas espiritualidades, os lo voy a leer para a ver si me da tiempo a llegar, se constata un admirable interés por la unidad con lo que en la tradición hindú se denomina realidad no dual o advaita, que esto en las nuevas espiritualidades aquí, sobre todo entre nosotros, ¿no?, está muy integrado, muy asumido. Cuando reivindican, desmarcándose de lo que pueda ser todo atisbo de disociación entre el ser humano y Dios, ¿no?, hay una división, que, bueno, pues que no quieren esa división que existe entre el alma humana, el Atma, ¿no?, y el Brahma, la divinidad. Son uno, pero sin embargo nosotros vivimos como dos realidades. Bueno, sucede, sostienen muchos promotores de estas nuevas espiritualidades, que la razón humana se relaciona con esta unidad, con Brahman, fijando y poniendo en juego una idea de lo que es ella misma, de lo que es la divinidad, de lo que es la misma razón, ¿no?, y de lo que ha de ser o es la divinidad. Por lo tanto, hay un imaginario de Dios, de la divinidad, de lo divino, del Brahman, y ¿eso qué es lo que hace? Eso provoca que haya una escisión, una ruptura insuperable que solo podemos superar mediante las técnicas y las prácticas de interiorización y de, digamos, de disolución de la propia singularidad para fundirnos y confundirnos con la unidad que es el Brahman, que es la divinidad. Bueno, procediendo de esta manera, la razón humana, sobre todo la occidental, abre las puertas a la dualidad y a la disociación, a la ruptura entre el ser humano y Dios y la divinidad. ¿Vale? Y muestra su rostro más genuino y auténtico, que al parecer el rostro de la razón humana y del ser humano, y sobre todo si es latino y occidental, es el de la autosuficiencia oculta y el intento de atrapar y encerrar a Dios en el concepto, en la propia experiencia, en nombre de la libertad de pensar o en nombre de la experiencia. Claro, la primera vez que creo que esto se entiende, me parece que es que, por tanto, que vivimos en una especie de dualidad permanente. Bueno, yo creo que esto es, hay una parte de verdad en todo este asunto, porque nosotros no somos Dios. Y por tanto hay una dualidad que es insuperable, que es evidente. Punto. No, esto no hay que darle más vueltas. Las nuevas religiones quieren superar esta dualidad. ¿De qué manera? Pues sencillamente buscando la unión con lo divino, con Brahman, ¿no?, o en el budismo zen, pues con la gran vida, para ser uno con Dios. La primera vez que me percaté y entonces muchas espiritualidades nuevas son iniciación a este proceso de búsqueda de la unidad y por lo tanto de la armonía interior, del sosiego, de la paz, de la tranquilidad. Bueno, algo que en este mundo en el que nos toca vivir, donde todo está presidido por la competencia, pues tiene acogida y tiene gancho y es necesario en buena parte. La primera vez que me percaté de esta búsqueda quedé impactado por la posibilidad de experimentar, de lo que se busca es de experimentar, ¿no?, de discursear, de manera directa y fruitiva y disfrutar, sin mediación de ninguna clase, dicha no dualidad. Es decir, sin embargo, confieso que con el paso del tiempo me fui alejando de esta inicial fascinación, porque esta pretensión no respetaba algo que me parece que es muy importante en todo ser humano, que es la razón en libertad. Yo creo que no era ninguna novedad, más bien un retroceso para el concepto de unidad jesucristiano y unitrinitario, y porque me parecía también que, bueno, pues esto es el primer punto que voy a explicar ahora. Vamos a ver, razón en libertad. Nosotros, ciudadanos del mundo, seamos orientales u occidentales, no estamos llamados a unirnos y confundirnos con Dios. La experiencia cristiana es esta, la experiencia no siendo nosotros mismos. Eso sería incurrir en monismo. Y la espiritualidad y la teología cristiana no es monista, no es de unidad
donde uno queda disuelto, sino es de comunión de personas que somos distintos, siendo a la vez unos con otros. Y por lo tanto, la razón, y además me di cuenta de una cosa que es muy importante, que yo creo que las nuevas espiritualidades no tienen debidamente presente, y es que la razón es, cuando se practica bien, es buena, nos permite reconocer la importancia de la unidad. Por ejemplo, la razón en libertad es muy importante. Me di cuenta que no compartía el concepto de razón que defienden estas nuevas espiritualidades, porque prácticamente es una razón que disocia, que divide. Pero yo me di cuenta de que, además de una razón que disocia y que divide, hay una razón que a partir de la experiencia religiosa cristiana se da cuenta de que existe una unidad. Se da cuenta y puede dar razón de esa unidad entre Jesús y Cristo, que es el primer principio de lógica teológica de la espiritualidad cristiana, que es: entre Jesús y Cristo existe una unidad sin confusión, porque yo puedo distinguir mentalmente a Jesús de Cristo. Por eso hablamos de Jesucristo, unitariamente. Pero puedo distinguirlo mentalmente sin separarlos, porque la distinción mental, intelectual, no separa a Jesús de Cristo. Y por lo tanto hay un primer principio de lógica teológica propio de la teología cristiana y de la espiritualidad cristiana que me parece que está lejos del dualismo, porque hay afirmación de la unidad entre Jesús y Cristo. Existe una unidad, pero que esa unidad no me confunde a Jesús con Cristo. Y hay una distinción intelectual que gracias a la razón y libertad la puedo percibir, pero esa distinción no me lleva a establecer una diferenciación entre Jesús y Cristo. Lo que me lleva, por lo tanto, no incurro ni en el dualismo, pero tampoco en el monismo en el que se puede incurrir, sino que reconozco que existe una unidad sin confusión, primer principio de lógica teológica cristiana y de espiritualidad cristiana. Y esta razón en libertad da la casualidad que es la que está en el origen de las conversiones de muchos ateos en nuestros días a la fe cristiana, sobre todo procedentes del mundo de las investigaciones de la astrofísica, de la protobiología y de la antropología, porque se han dado cuenta de que en el cosmos, en el mundo, en la vida, se está transparentando lo que decimos cuando decimos Dios, sin confundirse Dios con la realidad, sin ser la realidad Dios. De la misma manera que en la obra de Gaudí, en la Sagrada Familia, se transparenta la genialidad de Gaudí, pero la Sagrada Familia no es Gaudí. Gaudí tiene entidad por sí mismo, pero Gaudí no es comprensible sin la Sagrada Familia. Hay una unidad sin confusión, porque Gaudí es Gaudí y la Sagrada Familia es la Sagrada Familia. Y hay una separación una distinción sin separación, porque lo uno y el otro están mutuamente imbricados. Por lo tanto, hay una razón, contrariamente a lo que suponen algunos promotores de las nuevas espiritualidades, que no divide, sino que reconoce la unidad y la disfruta, y justamente hace de esta razón sensible a la unidad la fuente de una espiritualidad que me permite percibir las huellas, los murmullos de Dios, las transparencias de Dios en el cosmos, en la vida, en la historia, en el ser humano, en la propia conciencia, como murmullos que diría Etty Hillesum, de Dios en el cosmos, incluso en los lugares y sitios más insospechados del mundo. Por tanto, nos encontramos con una razón, contrariamente a ese dogma que algunas de las nuevas espiritualidades mantienen como incuestionable, que une, que se percata de la unidad. Segunda cuestión, rápidamente, porque creo que me he pasado ya, ¿no?, de tiempo, un par de minutillos. Vamos, en algunas de estas nuevas espiritualidades, tan preocupadas por el tema de la unidad y del sosiego, les faltaba algo que le faltaba también a Comte Sponville,
¿Dónde está el programa del Monte de las Bienaventuranzas? ¿Dónde está el Calvario? Bueno, pues nosotros con estas búsquedas caminamos hasta ahí, pero hay un momento a partir del cual estas búsquedas se nos quedan cortas. Por ejemplo, es muy propio de las nuevas espiritualidades hablar de la divinidad como la realidad no dual que somos es. No, para nosotros la divinidad es el programa del Monte de las Bienaventuranzas y es el Dios que se hace presente en los Calvarios. Es algo más que una abstracción. El todo irreducible a las partes. No, para nosotros no es el el todo que se hace presente en la historia, en los parias de este mundo y que se hace presente en los cautivos de este mundo, que se hace presente en los indios, que se hace presente en las mujeres, que se hace presente en tantos colectivos marginados a los cuales tantos santos y mártires a lo largo de la historia han sido y siguen siendo sensibles en estos momentos. A nosotros esta descripción no es ingenua ni aséptica, porque quita rostro y carne al Dios de Jesús de Nazaret, a un Dios que se hace presente en un personaje histórico, no en una abstracción, no en una... No, se hace presente en una persona de carne y hueso que tiene un programa, que ha hecho, que se ha comportado y por tanto, para nosotros, pues muy bien, andamos hasta ahí, pero hay un momento a partir del cual se nos queda corto esta unidad y por lo tanto hay una unidad en Jesús el Cristo, en Jesucristo, que es única y que nos hace que nuestra experiencia religiosa tenga una singularidad que no tiene esa otra, que nos parece, a mí personalmente, me parece que es excesivamente abstracta, descarnada y probablemente, que se presta a muchas interpretaciones, pero que no tengo por qué hacerlas ahora ni es necesario. Y la última cuestión. Claro, cuando buscamos la no dualidad y la identificación con el todo, ¿qué es lo que pasa? Que nos cargamos otro punto muy importante de la espiritualidad cristiana y de la teología cristiana, que es la comunión. Porque lo que parece que se busca en estas nuevas espiritualidades es la disolución y la confusión con el todo, con la realidad no dual. En la espiritualidad y en la teología jesucristiana, es muy importante la persona de Jesús. Cuando se encarna, se inicia el proceso de divinización de la persona. Y la persona no está llamada a disolverse en el todo. Estamos llamados a ser nosotros en Dios, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu. La unidad entre Jesús y Cristo es muy importante, pero tan importante como la unidad entre Jesús y Cristo, por eso yo hablo de Jesucristo, de jesucristianismo, es tan importante como el jesucristianismo es la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque nosotros estamos llamados a ser nosotros con el Padre, el Hijo y el Espíritu de una manera nueva, distinta, sin dejar de ser nosotros. Y por lo tanto, no estamos hablando de la disolución que parece que andan buscando las nuevas espiritualidades, sino de la comunión. Y por lo tanto, estamos hablando de ser nosotros mismos de otra manera, de manera distinta, porque gracias a Jesús, y esto es la fuente de un elemento de la espiritualidad cristiana, en Jesús el Cristo encarnándose se inicia un proceso de divinización del ser humano y particularmente de lo más débil, de lo pequeño y de lo más frágil. Me doy cuenta que no llego al tema del silencio. Pues no lo sé, ya lo haremos. Si mañana sigo con ello o sigo con otra cosa o lo que sea. Pues ya lo siento. No pensaba haber acabado el silencio para reivindicar la importancia del silencio, que el silencio es algo más para los cristianos que lo que circula por ahí. Bueno, pues si no hay más, mañana seguimos, ¿no? Pues como ha dicho Jesús, mañana sigue el tema desarrollándose, por lo cual ahora no va a haber turno de preguntas, de intervenciones. Lo dejamos así y nos quedamos emplazados mañana a las 6 de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Villar Arte, hasta mañana y muchas gracias a Jesús Martín.